Bueno, seguimos en el capítulo 1 con la probabilidad condicional. La presencia de información adicional tiene como consecuencia la reducción del espacio muestral. Entonces, la presencia con un espacio muestral más pequeño, las probabilidades son más precisas. Es la presencia de información adicional. Para que haya probabilidad condicional, tiene que haber información adicional. La presencia de información adicional reduce el espacio muestral. La probabilidad que queremos obtener es la probabilidad de un suceso y que llamamos suceso condicionado. Esta es la que queremos obtener, suceso condicionado. Y el suceso que aporta la información adicional es el suceso condicionante. Este me aporta la información adicional. Entonces, dados dos sucesos, S1 y S, dados dos sucesos, S1 y S, el suceso S1, esto es una coma, el suceso S1 está condicionado por el suceso S si la probabilidad que suceda S1 depende de que haya sucedido S. Y se define como probabilidad de S1 dado que sucedió S igual a la probabilidad de S1 intersección S sobre la probabilidad de S. Por supuesto, la probabilidad de S debe ser mayor que 0. Esta es la probabilidad condicional. Para el formulario. Bueno, cambio de página, ¿no? Otra página. La expresión probabilidad de S1, dado que sucedió S, debe cumplir los tres axiomas de Kolmogorov. Debe cumplir los axiomas de Kolmogorov. El axioma 1, lo recuerdan, ¿no? Creo que lo dimos en el video anterior, es que la probabilidad de S1 dado S tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, las probabilidades condicionales tienen que cumplir también con los axiomas.
con los axiomas. El axioma 2 que nos dice que la probabilidad del espacio muestral dado que ocurrió S es 1. Y el axioma 3 que dice que dada una sucesión numerable de sucesos disjuntos 2 a 2, bueno, dados, y voy a poner aquí la sucesión numerable de sucesos dados, S1 dado que sucedió S, S2 dado que sucedió S, S3 dado que sucedió S, etcétera, disjuntos, es decir, cuya intersección es 0, disjuntos 2 a 2, es decir, que SI, dado que sucedió S, este evento, este suceso, intersectado con SJ, dado que sucedió S, para todos los I y todos los J, debe ser igual al conjunto vacío. Esto que es lo que quiere decir disjuntos 2 a 2. Disjuntos 2 a 2 significa esto. Entonces se verifica que lo que hago es seguir el libro, dejando fuera cosas no importantes y explicándolo. S2, S1, bueno, probabilidad de S1 dado que conocemos la intersección entre S2 y S3. Esto es lo que se tiene que verificar en el axioma 3. O sea, dado que sabemos cuánto vale la probabilidad de S2 intersección S3, hallar S1 se halla de la siguiente forma. La probabilidad de la intersección de todos ellos, S1, S2, S3, partido por la probabilidad del condicionante, S2 intersección S3. Y la probabilidad de S1 intersección S2, dado que conocemos el valor de la probabilidad de S3, sería la probabilidad de la intersección de todos ellos, S1 intersección S2 intersección S3, sobre la probabilidad de S3, que es el condicionante. Esto se tiene que cumplir en la probabilidad condicional. Se tienen que cumplir los 3 axiomas de Kolmogorov. Este y estos. Es el mismo, solo que colocado para las dos posibilidades. Esto se tiene que cumplir. Bueno, ahora vamos al teorema de la regla de la multiplicación. Voy a cambiar de página. Teorema, regla de la multiplicación. Dados n sucesos, S1, Sn, se verifica
que la probabilidad de la intersección de todos estos sucesos entre sí, desde 1 hasta infinito, SI. La probabilidad de la intersección de todos los sucesos entre sí es la probabilidad de S1 multiplicada por la probabilidad de S2, dado que conocemos S1, por la probabilidad de S3, dado que conocemos la probabilidad de S1 intersección S2, etcétera, hasta la probabilidad de Sn, dado que conocemos la probabilidad de S1 intersectado con S2 intersectado hasta S sub n menos 1. Ese es el teorema de la multiplicidad, de la multiplicación. De aquí obtenemos, para casos concretos, si son solamente dos sucesos, S1 intersección S2, por ejemplo, la probabilidad de S1 intersección S2 va a ser igual a la probabilidad de S1 por la probabilidad de S2, dado que conocemos S1. Lo que hice aquí es despejar S1 intersección S2 del teorema anterior, ¿no? Que es el teorema de Bayes, ¿no? Digamos, esta es la fórmula general si hay n sucesos, pero si hay dos nada más, ya la conocemos de las asignaturas anteriores, y si hay tres, vamos a ponerla también, S1 se obtienen de la primera, por supuesto. Intersección S2, intersección S3, la probabilidad de eso sería probabilidad de S1 intersección S2 por la probabilidad condicional, es decir, probabilidad de S3, dado que conocemos la probabilidad de S1 intersección S2. Estas fórmulas se usan a cada rato y esperemos que no haya más de 3 eventos, porque ya si hay 4, 5, eso se hace larguísimo, ¿no? Entonces esta es la regla de la multiplicación. Cambio de página para dar la regla, el teorema de la probabilidad total. Teorema de la probabilidad total. Bueno, dados un suceso A, y n sucesos S1, Sn, disjuntos 2 a 2, es decir, intersección 0 entre todos ellos, lo cual lo podemos colocar también así, S sub I, intersección S sub J, igual conjunto vacío. Esto es lo que quiere decir disjuntos 2 a 2. Bueno, dados un suceso A y n sucesos de S1 hasta Sn, todos ellos disjuntos 2 a 2, tales que la unión desde el 1 hasta el n
de todos los SI sea el espacio muestral y A intersectado con los SI sea distinto de 0. Cuando digo A intersectado con los SI distinto de 0, no todos tienen que ser distintos de 0. Puede haber algunos que no sean distintos de ceros. En realidad esto lo que quiere decir es que por lo menos uno debe ser distinto de 0, ¿no? O sea, por lo menos uno con A debe ser no disjunto. Entre ellos, entre los S, son todos disjuntos, pero con A tiene que haber algunos no disjuntos. Se verifica que la probabilidad de A del suceso A es igual a la sumatoria de I sub 1 hasta n de la probabilidad de A dado SI, conociendo SI, por la probabilidad de SI. La probabilidad de SI se la llama total. Esta es la condicionada y esta es la total. Bueno, este es el teorema de la probabilidad total. Le acabo de tachar una cosa ahí, el n. N, uy, no. Uy, no. N. Este es el teorema de la probabilidad total. En los ejercicios se ve todo mucho mejor. Digo, se entiende todo mucho mejor. Y ahora viene el teorema de Bayes, que lo conocemos. Otra página. Bueno, el teorema de Bayes, por supuesto, es importantísimo, ¿no? Teorema de Bayes. Se da en bachillerato. Que te dice que sean n sucesos SI, dado que las probabilidades sean mayores que 0. No haya ninguna igual a 0, mayores que 0. Disjuntos 2 a 2, como de costumbre, disjuntos 2 a 2. Y la unión desde 1 hasta n de todos ellos, de todos los SI, es el espacio muestral. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que cada SI es una partición del espacio muestral. Ya lo vimos en videos anteriores. Y otro suceso A, se dan estos SI y otro suceso A. Con la probabilidad de A distinta de 0, tal que, esta barra significa tal que A intersectado con SI no sea negativo, o sea, no sea el conjunto vacío, no sea 0, o sea, no disjuntos. Entre ellos, entre los S, todos tienen que ser disjuntos. Con A no. Aunque puede que haya uno que sea igual a 0. Se verifica, que probabilidad de SI dado A, o sea que conociendo la probabilidad de A, para hallar la de SI se puede usar esta fórmula. Probabilidad de A dado SI por probabilidad de SI, S sub I, sumatoria de I igual 1 hasta n
de P de A S sub I. Ustedes pensarán, está reproduciendo el libro. Es que todo lo que he puesto es indispensable. Solo he quitado poquitas cosas. Ya veremos en los capítulos subsiguientes si se puede simplificar más las clases de teoría. Bueno, este es el teorema de Bayes, que se utiliza hasta el cansancio y se presta para muchas equivocaciones. Hay que dominarlo bien, ¿no? Teorema de Bayes. Sigo. Otra página. La probabilidad, sigo con el teorema de Bayes, la probabilidad de los sucesos SI se denomina probabilidad a priori. A priori. Esto se saca, bueno, esto se le debe, los términos a priori, a posteriori, en términos en cuestiones que tienen que ver con la probabilidad, se le deben a Kant, que además de filósofo era matemático, ¿no? Probabilidad a priori. P de SI dado A se le llama probabilidad a posteriori. O de las hipótesis. Aunque en realidad todo el mundo la llama a posteriori y punto. Y la probabilidad de A, conociendo SI, conociendo la probabilidad de SI, se le llama verosimilitud. Y ahora vamos con la independencia de sucesos. Estaba viendo que después empieza otro tema dentro del mismo capítulo. Independencia de sucesos. En la extracción, esto lo deben recordar, en la extracción, ahora hago un ejemplo, en la extracción con reemplazamiento los sucesos considerados son independientes. Independientes. Y sin reemplazamiento no son independientes. Son condicionados. Entonces, con reemplazamiento, independientes.
sin reemplazamiento no son independientes, son condicionados. Voy a cambiar de página porque esta fórmula es muy importante. Y esta fórmula, probabilidad de S1 intersección S, yo preferiría S1, S2, pero es que este libro, bueno, es la probabilidad de S1 intersección S es la probabilidad de S1 por la probabilidad de S cuando dos sucesos son independientes, ¿ok? Esta fórmula solamente la podemos utilizar cuando dos sucesos son independientes, ¿no? Y en esto se equivoca mucha gente. O sea, para dos sucesos independientes. A veces es fácil saber si son independientes, a veces no tanto. Independientes. Jamás la usen para sucesos que dependan el uno del otro. Independientes. Esta fórmula es para sucesos independientes. Si tenemos tres sucesos, por ejemplo S1, S2 y S3, para que sean independientes se tiene que cumplir todo lo siguiente. La probabilidad de S1 intersección S2 tiene que ser P de S1 por P de S2. Si esto no se cumple, no son independientes. La probabilidad de S1 intersección S3 tiene que ser P de S1 por P de S3. Si no, no son independientes. La probabilidad de P de S2 intersección P de S3 tiene que ser igual a la probabilidad de S2 por probabilidad de S3. Si no, no son independientes. Y la probabilidad de S1 intersección S2 intersección S3 tiene que ser probabilidad de S1 por probabilidad del suceso S2 por probabilidad del suceso S3. Y se tiene que cumplir todo esto para que sean independientes. Ya con 4 o 5 sucesos la cantidad de fórmulas son fáciles, pero son muchas más. Bueno, vamos a poner un ejemplo de esto con las bolas, con reemplazo y sin reemplazo, ¿no? Y de la probabilidad, y luego como cambia el tema, lo hago en otro video. Bueno, paso de página, ¿no? Ejemplo para lo de sin reemplazo y con reemplazo, que creo que lo vieron en otra asignatura, es que yo no vi estadística ni inferencia, pero lo deben haber visto ahí. Vamos a suponer que tengo una caja y tengo 3 bolas rojas, da igual, ¿no? O sea, da igual lo que tenga, pero bueno, invento algo rápidamente, ¿no? Bueno, y tengo 2 verdes. Un azul. Bueno, vamos a suponer que tengo eso, ¿no? Y el experimento 1 es probabilidad de que sea roja. Perdón. Probabilidad de que sea roja. Bueno, no, el experimento es sacar una bola. Hay que ser riguroso. Experimento. Sacar una bola. Uf. Bueno, si sacamos una sola, la probabilidad de que sea roja va a ser la cantidad de rojas que hay, que son 3, sobre la cantidad total, que son 6, ¿no? Y va a ser un medio, ¿verdad?
Si al sacarla la vuelvo a introducir, o sea, si es con reemplazo, y nuevamente quiero sacar una roja, la probabilidad de la roja sigue siendo 3 sobre 6, porque la metí de nuevo, ¿no? Un medio. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de la roja sin reemplazo? Bueno, de la primera roja, sin reemplazo, la probabilidad es la misma. Hay 3 rojas, saco 6, un medio. Vamos a suponer que salió roja y no reemplazo, sin reemplazo, o sea, dejo esa roja afuera. Si dejo esa roja afuera, ya no tengo adentro 3 rojas, tengo 2, ¿no? Entonces la probabilidad de la segunda roja ya no es un medio como antes. Sacar una bola y después otra, el experimento, para ponerlo, para que no queden dudas, y después otra. La probabilidad de la segunda roja, sabiendo que saqué una roja, la probabilidad de la segunda roja, probabilidad de la segunda, no la quise poner así, quería poner la probabilidad de la segunda roja sin reemplazo es, me quedan solo 5 adentro, hay una roja afuera, ¿y cuántas rojas me quedan adentro? 2, es 2 quintos. Si esto es 0,5, pues 2 quintos es 0,4. No son iguales. Esto equivale a independencia de sucesos. Estos son independientes y estos son condicionados. O no independientes, condicionados. De hecho, la probabilidad de sacar la segunda roja la podemos llamar probabilidad de que me salga roja, dado que la primera salió roja. Igual a 0,4, como hemos visto, ¿no? Ahora, vamos a seguir, lo voy a hacer aquí arriba, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba lo voy a hacer. Por ejemplo, probabilidad de que tenga una roja sin reemplazo, ¿eh? De que tenga una roja, dada que la primera que salió fue verde. Sin reemplazo. Bueno, salió una verde, ¿no? Ya no tengo 6 adentro, tengo 5. Probabilidad de roja, como salió verde la primera, pues todavía tengo ahí las 3 rojas. 3 quintos, 0,6. ¿Cuál sería aquí la probabilidad de la... O sea, aquí la probabilidad de la roja con reemplazo, la probabilidad de la roja, dado que la primera fue verde, sigue siendo 0,5 porque la verde la saqué, la miré y la volví a meter. Entonces esta es la segunda roja, por supuesto, la segunda roja, ¿no? Segunda roja. Esta es la segunda roja. Entonces, 0,5 no es lo mismo que 0,6, como pueden ver en este caso, y tampoco 0,5 es igual a 0,4. Esta es la segunda roja también. Entonces, con reemplazo, es como si fueran independientes, y sin reemplazo, son dependientes, segunda roja. Y bueno, para seguir con el sin reemplazo, o sea, los dependientes, lo condicional, vamos a hacer un último. Por ejemplo, aquí arriba, P de que la segunda sea roja. Hombre, puedo hacer todas las combinaciones que quiera, pero vamos a dejarlo así. Si sacamos la azul, y por supuesto no la reemplazamos,
Pues nos quedan 5, ¿verdad? Porque el azul no está, pero sigue habiendo 3 rojas. 3 quintos, otra vez 0,6. Ahora, sigamos haciendo esto sin reemplazo. Bueno, podemos con este ejercicio hacer más y más cosas, ¿no? Voy a borrar una parte para ahora sacar otras. Como ven, da diferente con o sin reemplazo. Sin reemplazo es probabilidad condicionada, teorema de Bayes. Con reemplazo es probabilidad no condicionada, sucesos independientes. Por ejemplo, experimento. Sacar 3 bolas una tras otra. 3 bolas, una tras otra. Con reemplazo. Y me piden la probabilidad de que la primera sea azul, por ejemplo. La probabilidad de que la segunda sea verde. Y la probabilidad de que la tercera sea roja. Probabilidad con reemplazo, ¿eh? Bueno, aquí hay 6, hay una sola azul. Bueno, pues la probabilidad es un sexto. La probabilidad de que salga azul, un sexto. 0,16 periodo, creo, pero voy a usar la calculadora. Esto es muy fácil, esto ya lo tienen que haber visto. Además se ve en bachillerato, esto es solo para recordar. Sí, 0,16 periodos. 0,16 periodos. La vuelvo a meter, la azul, ¿no? Es con reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de la verde? 2 sobre 6. Bueno. 2 sobre 6. Un tercio. 0,3 periodos. Y probabilidad de la roja, pues 3 entre 6, un medio, ¿no? 0,5. Esto se sacan 3, ¿no? Ahora, estos son independientes, ¿no? Ahora, lo mismo pero sin reemplazo. Pues la probabilidad del azul, como es la primera que voy a sacar, me queda igual, ¿no? Porque hay 6 adentro. Es la primera que saco, ¿no? Hay 6, hay una sola azul, 0,16 periodos. La probabilidad de la segunda que saco sin reemplazo y de que sea la probabilidad de que sea verde la segunda y sin reemplazo, o sea, no habiendo introducido el azul adentro. Bueno, entonces me quedan ¿cuántas? 5, porque saqué el azul. Pero no saqué ninguna verde, sigue habiendo 2 quintos. 0,4. Como ven, es diferente al 0,3 periodo de antes. Es más grande. Y ahora la probabilidad de sacar la roja. Bueno, pero como es sin reemplazo, ¿cuántas me quedan adentro? 4 nada más, porque la azul está afuera y una verde también. Hay 3 rojas. 0,75, que es diferente a 0,5. Entonces, con y sin reemplazo es muy distinto y aquí son dependientes, los sucesos son dependientes y la P sub, perdón,
La P sub verde en realidad es una condicional, es probabilidad de verde dado que la primera fue azul. En realidad es una probabilidad condicional la segunda, ¿no? Que me da 0,3, ¿no? Periodo. Y la tercera es una probabilidad condicional, ¿no? Es probabilidad de que salga rojo dado que la primera fue azul, unido al hecho de que la segunda, bueno, está unido en negro, unido al hecho de que la segunda es verde. Estas son probabilidades condicionales. Con reemplazo sin reemplazo son condicionales. 0,5. Y bueno, ya habrá ejercicios más adelante, más complicados, eso para recordarlo, ¿no? Porque insisto que eso se ve en segundo de bachillerato de ciencias sociales. Bueno, y esta es la clase por ahora. Voy a la cuarta o a la quinta, ya no sé. Porque falta del capítulo 1 del libro. Bueno, este lo dejo hasta ahora por acá. Por ahora lo dejo hasta aquí.